En este vídeo vamos a ver las 10 claves para empezar con buen pie, para entender las cuestiones básicas de la oposición del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, también llamado GACE. Bien, como te pongo aquí, este es un vídeo pues introductorio, ¿vale? O sea, de todas las cuestiones que vamos a tratar, y muchas de ellas, de hecho por eso tenemos vídeo aparte, se puede ahondar y se debe ahondar muchísimo. La cosa es, no obstante, que al ver este vídeo te vayas con una visión de conjunto completa de las cosas que tienes que saber, que tienes que tener claras para empezar en esta oposición. Y por otro lado, también posiblemente te preguntes, ¿y quién eres tú para contarme esto? ¿No? Lo cual es bastante, por cierto, recomendable, que siempre te cuestiones o te preguntes de dónde viene esto, ¿no? Yo me llamo Miguel, Miguel García, me dedico a preparar a opositores y también he pasado por esta oposición en concreto, lo cual creo que es importante porque las oposiciones en realidad hay muchas que se parecen, pero al mismo tiempo son muy diferentes y no es lo mismo haber pasado por una que por otra, ¿vale? O sea, digamos que lo interesante de las oposiciones es entender los matices, las características propias de cada cual para poder encauzar en la preparación y ser eficientes y ser efectivos, ¿vale? Así que bueno, yo, aparte de dedicarme a esto, esta oposición la superé, por cierto, a la primera y en relativamente poco tiempo. Si quieres saber más sobre lo que ha sido mi proceso en esta oposición en concreto, te aparecerá por aquí arriba un vídeo en el que cuento pues mi batallita personal con esta oposición y verás entre otras cosas pues eso, que fue a la primera y en relativamente poco tiempo. Dicho esto, vamos a plantear un pequeño índice de lo que va a ser el vídeo para que te ubiques. Primeramente vamos a hablar de la oposición en sí, que es un poco el meollo del vídeo, de pues, características del proceso, los exámenes, plazas, para que te hagas una idea. Vamos a dar unas pinceladas sobre el trabajo y o sea, del trabajo y las posibilidades que tienes si apruebas la oposición. Y luego, diferenciándolo de lo anterior, que si te das cuenta he puesto aquí esto con estos coloritos, porque estos dos primeros, digamos, secciones, estos dos primeros bloques, digamos que quiero que tengan un carácter más objetivo, que sean más de información, aunque daré mi opinión de algunas cosas. Y luego el último, como cierre, como conclusión, yo daré mi visión particular de la oposición y plantearé alguna conclusión, ¿vale? De por qué pienso o para quién pienso que puede ser una buena oportunidad. O cuándo, porque también es eso. Y entiendo que esa también es tu duda de si esta oposición me conviene, por qué sí, por qué no, pros y demás. Bien, vamos a empezar a hablar ya del primero de los bloques. Vamos a empezar a ver los primeros puntos relativos al proceso selectivo. Como digo, estamos hablando de cuestiones muy básicas, ¿vale? O sea, sobre el proceso selectivo haremos vídeos más en profundidad, sobre la convocatoria y demás, pero lo más esencial que tenemos que tener en cuenta de entrada es que estamos hablando de una oposición pura y dura. Esto es crucial porque aquí lo que cuenta es el examen únicamente, no hay concurso, no hay méritos, es decir, estamos todos en igualdad de condiciones en cuanto a que no hay gente que nos pueda, por así decirlo, adelantar porque tenga antigüedad, porque tenga tal o cual curso. No, aquí todos partimos de lo mismo y todos vamos hacia lo mismo, que es un examen. En realidad son dos exámenes, como veremos, pero son las pruebas, ¿de acuerdo? Son solamente los exámenes lo que entra o lo que va a baremar, lo que nos va a ubicar más arriba o más abajo o por encima o por debajo del corte, ¿de acuerdo? Mi opinión personal es que eso es algo bastante motivador frente a muchas oposiciones en las que por muy bien que hagas el examen, tienes luego que someterte a un concurso en el que gente incluso que haya podido hacer un examen mucho peor que el tuyo te vaya a superar, eso a mí personalmente me resultaría bastante desmotivador. Y a su vez, es una de las cosas que a mí más me motivaron y me hicieron ver que esta oposición era interesante. Con respecto a los exámenes, como acabo de decir antes, son dos, se hacen el mismo día
y de manera descentralizada. Descentralizado quiere decir que no se hacen todos en Madrid, sino que se hacen en distintas sedes, en distintos sitios y además bastante repartido. O sea que difícilmente tendrías que hacerte más de 150 kilómetros si es que te tienes que hacer alguno, ¿vale? Con respecto a los requisitos, ahora volveremos sobre los exámenes, pero con respecto a los requisitos también es algo muy básico, muy que posiblemente sepas, pero por si acaso, por un lado está la titulación, estamos hablando del grupo A, ¿vale? Subgrupo A2, y todo lo que es grupo A requiere titulación universitaria. Frente a esto tenemos el grupo C, donde está el C1 y el C2, administrativo y auxiliares del Estado, respectivamente en el ámbito de la AGE, donde se requieren respectivamente bachiller o grado medio o la ESO para auxiliares, ¿vale? En este caso, como estamos hablando de una A2, grupo A, en general, aunque antiguamente eran las diplomaturas, pero ahora mismo, a día de hoy, no te líes con eso, grupo A, requerimiento de titulación universitaria, título, grado, ¿vale? Lo que sea, perdón, licenciatura, grado, lo que sea. Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea y, bueno, lo de la edad lo pongo por una cuestión de rigor, aunque digamos que uno tendría que ser bastante prodigio para que esto lo supusiera una traba, ¿no? Y por supuesto también que no haya rebasado la edad, pero bueno, de nuevo, son cosas raras. O sea, lo más importante es la titulación y la nacionalidad, no nos liemos con tonterías. Programa y los exámenes. Puntos 3 y 4. Fíjate, ojo, estamos hablando de turno libre, ¿vale? No tiene sentido hacer un vídeo introductorio para gente que vaya por promoción interna porque ya más o menos sabe de qué va la película. Esto es un vídeo básico para gente si te planteas opositar de nuevas a esta oposición. Te digo, fíjate cómo integro programa y los exámenes. Esto es muy importante y te sugiero que lo hagas tú también, es decir, que no veas el programa de manera independiente de los exámenes, porque la lógica o digamos que vas a tener un dominio o un entendimiento más profundo de la oposición si entiendes qué bloques caen en cada examen. Y al mismo tiempo eso, vas a entender mejor los exámenes si entiendes eso, de qué te pueden preguntar. Esto es una cuestión que tendrás que tener muy presente en tu preparación si decides optar por esta oposición. En este punto quizá no es tan relevante, pero te conviene, ¿vale? Hazme caso que te conviene. Porque, claro, en función de qué te vayan a preguntar o la presencia de ciertos temas, ya por lo pronto ves cómo los bloques 4 a sexto te cae en la primera parte, en el test, y en los supuestos. Y ya te estoy adelantando pues un poco todo. Te estoy adelantando que son 6 bloques y te estoy adelantando que son 2 exámenes, un tipo test con un segundo examen que son supuestos prácticos. Bien, cuestiones descriptivas, que he empezado un poco la casa por el tejado, cuestiones descriptivas básicas. Número de temas y bloques. Como decía, 6 bloques y 58 temas. No te abrumes, no te agobies, no quieras calibrar la dificultad o la magnitud de la oposición por el número de temas. No tiene ningún sentido. En promoción interna, por ejemplo, si uno se ve un tema que tienen de personal, se dará cuenta de que en él están juntando como 5 o 6, sin exagerar de los que aparecen en turno libre. O sea, el número de temas es bastante engañoso. Yo te sugiero que no te guíes, o sea, no pienses que 58 temas son muchos o son pocos, porque realmente luego te vas a dar cuenta que hay algunos temas de, por ejemplo, del bloque uno que es que son muy pocas páginas. Cuando digo muy pocas páginas, son 3 o 4 páginas, literalmente. No deben ser más. Y hay otros que son de, sobre todo, de derecho administrativo. Sí, sobre todo del bloque cuarto, que son muy, muy largos. O sea, está muy descompensado. Está muy descompensado y tenemos que ser conscientes. Y esto ya te dejo caer una recomendación, incluso una precaución que debes tener es que no debes estudiar los temas por igual jamás, porque cada tema es muy diferente a los demás, ¿vale? Y como puedes ver y como te decía, pues estos son la manera en la que caen estos bloques en los exámenes, según la última convocatoria. Las convocatorias son las que realmente establecen esto, ¿vale? Cada convocatoria establece cuál es la estructura del examen y qué temas o qué bloques caen en cada examen, pero más o menos
se ve una tendencia, más o menos se ven unas constantes, ¿vale? Y aunque estemos hablando de una convocatoria pasada, seguramente la siguiente pues será muy parecida en cuanto a estructura, ¿de acuerdo? El primer tipo test, el primer examen tipo test, pues se refiere a preguntas, 100 preguntas con 5 de reserva del total de los temas, ¿de acuerdo? Para ello tienes 90 minutos y luego ese mismo día se hace el supuesto práctico. Esto de ese mismo día puede variar, porque eso es una cosa que no está preestablecida, sino que en función de la convocatoria variará o no. Yo creo que no va a variar, porque la tendencia es a simplificar y es mucho más simplificador que lo puedan hacer en un único día. La deriva, para que te hagas una idea, es que antaño había 3 exámenes espaciados temporalmente cada uno de ellos y a día de hoy son 2 el mismo día. Es decir, es la tendencia clara. No tendría sentido que ahora mismo revertieran esa tendencia cuando además digamos, la proclama política es esa. Están vendiendo constantemente que quieren simplificar los procesos. Entre paréntesis, yo pondría que los están facilitando en extremo. Bueno, no sé si en extremo, eso no me toca a mí juzgarlo, pero sí que tenemos que ser conscientes de que este proceso es infinitamente más fácil ahora que antes en sí mismo. Y luego si además le sumamos, como vamos a ver, el número de plazas, pues ya ni te cuento. Bien, 100 preguntas, como decía, el tipo test de 90 minutos y luego ese mismo día haces el supuesto práctico, donde te preguntan cuestiones de temas comprendidos entre los bloques 4 y sexto, ¿vale? Insisto, los bloques 4 y sexto caen por partida doble y además de manera más decisiva porque en el supuesto práctico la cosa es más dura, con lo cual estos bloques tienen un peso mucho mayor. También tienen un peso mayor porque el dominio que te exige el supuesto práctico es mucho mayor. Debes dominar ciertas cosas a un nivel mucho más profundo, mucho más memorístico, para hacer frente al supuesto práctico, que básicamente es, te ponen 2 casos prácticos con preguntas relativamente cortas, algunas de ellas tienes que desarrollar bastante, de hecho tienes para 5 preguntas 150 minutos. Y no tienes por qué ir demasiado apurado, pero tampoco te va a sobrar tiempo. Con eso te haces una idea de la magnitud y de la, digamos, extensión, ¿de acuerdo? De todos modos, sobre esto también te dejaremos un vídeo sobre los exámenes donde te explicaremos con más detalle cómo son cada una de las pruebas, donde las mostraremos, las comentaremos con más detalle, pero sí que te digo eso, la descripción básica. Son 2, mismo día, un tipo test de 100 preguntas, 90 minutos y el supuesto práctico. Son pruebas que esto va a sonar quizá un poco de perogrullo, pero son pruebas que si te sabes la cosa, si te sabes la materia, no son duras. Es de perogrullo, pero no tanto. Y me explico. Por ejemplo, en Administrativo del Estado, otra oposición que yo conozco bien porque también la hice, aunque tú te sepas bien la materia, el examen es más duro porque la presión del tiempo, el apuro de tiempo es más grande, tienes que hacer la elección del supuesto en el mismo momento, ¿vale? Es como que los dos exámenes están integrados en uno. En administrativo aquí no, aquí haces uno por la mañana, otro por la tarde, con lo cual tienes ese desahogo. Aquí tenemos algo menos de un minuto por pregunta, lo cual no es tan agobiante frente a otras oposiciones en las que tienes, pues, qué sé yo, un poco más de medio minuto por pregunta. Y son preguntas, por ejemplo, en auxiliar tienes que resolver psicotécnicos, en administrativo, como te decía antes, tienes que hacer la elección de un supuesto para el test. En administrativo el supuesto es tipo test. Y en cuanto al supuesto práctico, pues lo que te decía antes, es una prueba que si la llevas bien preparada, pues lo que es la prueba en sí no es tan dura, porque tienes que elegir, la elección se hace con relativa facilidad, es fácil descartar el que menos te conviene y es una prueba, entre comillas, más cómoda de hacer, no es tan asfixiante. Todo ello, obviamente, como decía antes, si te sabes las cosas mínimamente. Pero la diferencia está en eso, en que tú en otras oposiciones puedes ir bien preparado, pero la presión del tiempo, solamente la presión del tiempo, te puede machacar.
¿vale? Te puede desestabilizar demasiado. Aquí la presión del tiempo no es tanta, no es tan agobiante. Bien, te pongo aquí que también hay un curso selectivo, para que lo sepas, pero vamos, que esto es algo simbólico y que no merece la pena pararnos ahora. Es decir, la gente que supera los cortes, porque tienes que saber también que cada prueba, cada examen, establece un corte, ¿vale? Ahora lo comentaremos. Quien supera los cortes de ambos pasa al curso selectivo en el que supuestamente si no lo superas, pues pierdes la posibilidad de obtener o de conseguir la condición de funcionario. Pero vamos, que eso es prácticamente imposible. De hecho, yo no conozco ningún caso que haya sucedido. Sí que puede servir el curso selectivo que se hace antes de la toma de posesión para que puedas quedar más arriba o más abajo, ¿vale? Pero no tiene mucha importancia eso. O sea, no es tan decisivo como entender cómo son los exámenes y todo eso. Bien, otra cuestión importante aquí que debes tener muy presente es el número de plazas y la ratio. De nuevo, como te decía antes, hay cosas que no se deben entender de manera aislada, ¿vale? O sea, no tiene sentido entender el programa o ver el programa sin ver los exámenes. Pues aquí pasa muy parecido, o sea, no tiene sentido. ¿Cuántas plazas hay? Vale, sí, pero ¿cuántas plazas hay en función de cuánta gente se va a presentar? ¿De acuerdo? Por eso, 2.733 plazas, por ejemplo, en comparación con administrativo del Estado, me parece que es muy interesante ver siempre la comparativa con estas dos oposiciones. Alguien puede decir, son bastante menos que las 4.000 y pico plazas que hubo en la convocatoria anterior. Claro, sí, pero es que no hay que ver el número de plazas en sí, sino tienes que ver para esas plazas con cuánta gente te tienes que pelear. Y esa es la ratio, o sea, es la ratio de opositor por plaza. Eso es lo verdaderamente importante. También es verdad que no se deben comparar ratios de perfiles distintos, porque no es lo mismo el perfil de alguien que va a 2 que el perfil de alguien que va a un C1, en el sentido de que es más posible, es más probable que alguien que vaya a C1 sea un perfil un poco más difuso, de alguien que vaya de turismo opositoril, a ver si suena la flauta. En cambio, no tiene tanto sentido ir a una 2 a ver si suena la flauta, porque sabes que no te va a sonar. Tampoco te va a sonar en C1, pero tiene más sentido para para mucha gente, pues ir a probar. O gente que vaya de otras oposiciones y demás. En fin. En cualquier caso, los números son importantes, es importante, decisivo, diría yo, verlos de manera comparativa con respecto a plazas y personas que se presentan. ¿De acuerdo? Aquí te he puesto los datos de presentados de la última convocatoria, cuyo examen fue el 16 de septiembre del 23, ¿vale? Aquí tenemos personas convocadas, estos fueron los que echaron la solicitud, hablamos de turno libre, ¿vale? 19.000 más 800 y pico, más de 20.000, que luego se convirtieron en mm, algo más o menos la mitad, los que fueron, ¿vale? O sea, de la gente que fueron convocados, la gente que echó la solicitud, fueron estos de aquí, pasaron a ir al examen, al primer examen, pues cerca de 11.000, de 20.000 a 11.000, más o menos la mitad fueron al examen. Con lo cual, ya tenemos que eh, de entrada fueron al primer examen 11.000 personas aproximadamente, ¿vale? Los criterios de corrección, los criterios de corrección que estableció la comisión es que ese primer examen, ese primer corte, como mínimo lo iban a pasar 8.600 personas, ¿vale? Un mínimo. Porque esto es otra cosa, que luego la comisión, aún así, facilitó todavía más el pase al supuesto, estableciendo este mínimo que otros años había sido mucho más alto. Eso hizo que, claro, si se presentaron 11.000 opositores, redondeando mucho, para 8.600 personas que pasaron al supuesto, eso quiere decir que había prácticamente un opositor por pase al supuesto, ¿vale? O sea, era básicamente que estaba solo, ¿de acuerdo? Esto no pasa, o sea, esto no pasa en casi ninguna oposición, ¿de acuerdo? Que uno pueda pasar con tanta soltura. Y eso hizo que el corte fuera extremadamente bajo, ¿vale? O sea, de menos de un 5. Con lo cual, tenemos que luego, para el supuesto práctico, pasaron algo más del mínimo que establecieron los criterios, pasaron
alrededor de 9.000 y pico, 9.130, con lo cual teníamos que para el supuesto práctico hubo 9.130 opositores para 2.873 plazas. Esto es aproximadamente 3 opositores por plaza. 3 opositores por plaza en lo cuantitativo es muy escaso. O sea, yo es que sinceramente no conozco ninguna oposición, no la conozco, o sea, no digo que no la haya, posiblemente la habrá, ¿no? Pero una oposición en la que te veas de 1 a 2 con 3 opositores, o sea, peleándote con otros 2 por una plaza, lo veo en ese sentido bastante halagüeño. Tú a lo mejor te puede parecer que es mucho, pero en otras oposiciones, incluso por ejemplo en el ámbito de administrativo del Estado, por no hablar de auxiliares, ahí a lo mejor te ves peleando con 15 o 20 por cada plaza. Eso es otra cosa, ¿vale? Y claro, ten en cuenta que tú compites con otros 2 por cada plaza, pero te puedo asegurar que los otros 2 no todos van preparados. O sea, a lo mejor muchos de estos son gente a lo mejor que iba a administrativo y pasó el corte. De hecho, me consta, muchos de nuestros alumnos de administrativo del Estado pasaron el corte, muchísimos. De hecho, yo diría que prácticamente todos los que pasaron el corte de administrativo, los que se sacaron la oposición de administrativo, y ni siquiera, porque también conozco casos de gente que se quedó a las puertas de administrativo y pasó el corte del test de gestión con muchísima holgura. Muchos de ellos fueron al supuesto, pero esa gente no es competencia en el supuesto porque no lo han preparado. Con lo cual, también creo que en lo cualitativo la competencia es muy baja, ¿vale? En todo caso, los datos son estos. Ya interpretaciones, te dejo claro qué es dato y qué es interpretación. Bien, a consecuencia de esto, pues efectivamente, como te decía antes, los cortes son bajísimos. Para la próxima convocatoria, a día de hoy, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, pues no lo podemos saber, no sabemos cómo irá la cosa, porque eso va en función de las plazas y de la gente que se presente, ¿de acuerdo? Sí que sabemos que hay más de 1.000 plazas, 1.200, con una reserva de 77, perdón, para el cupo de discapacidad, que están sobre la mesa, es decir, que están ofertadas, pero para este año 2024 estamos a la espera de nueva oferta de empleo, con lo cual nos podríamos ver con un número similar de plazas para la siguiente convocatoria. Ten en cuenta que estas 2.873 plazas fueron el resultado de varias ofertas de empleo. Las ofertas de empleo son la herramienta por la cual la administración hace públicas sus necesidades de personal. Esas necesidades de personal luego se cubren con las convocatorias. Cuando se acumulan distintas ofertas de empleo, que es lo que pasó aquí, ¿vale? Estas 2.873 no salieron de una única oferta de empleo, salieron de dos, ¿vale? De 2021, que además se suplementó, y de 2022, ¿de acuerdo? Pues a día de hoy estamos con la oferta de empleo latente de 2023 y posiblemente vaya a caer la de 2024, con lo cual, por supuesto, avisaremos en nuestro canal. Te sugiero, aprovecho la coyuntura para sugerirte que te suscribas, que le des a la campanita y todas esas historias para que te lleguen este tipo de vídeos y este tipo de avisos. Bien, con lo cual es posible, relativamente, sobre todo porque se está demorando la convocatoria y todo apunta a que no va a salir hasta pasada la oferta de empleo, que nos veamos en un escenario bastante similar. El resto de cosas, como el proceso selectivo y todo eso, se irá determinando por la convocatoria, pero todo apunta, viendo la tendencia, a que puede ser algo muy similar. Y si no es lo mismo, pues eso, será muy, muy parecido. Bien, te preguntarás también dónde encontrar toda esta información, porque obviamente esto lo saco de algún sitio, ¿no? Todo este cuadro, todos estos datos y demás. Y lo primero que te diré es que vayas a la página del INAP. Sobre esto, por cierto, también te aparecerá un vídeo por aquí en el que explicamos cómo encontrar y qué información deberías encontrar para manejarte, para ver todo esto. Sobre todo es página del INAP y convocatorias anteriores. Y también, dentro de esas convocatorias, aparte de leerte las normas de la convocatoria, también verte los exámenes, descargarlos, ojearlos, para que
esto no sea tan teórico, para que tú veas cómo es el tipo test, para que las leas, para que cates un poco el texto, el que preguntan y demás, te hagas una idea concreta. Eso está en el INAP, ¿vale? Instituto Nacional de Administración Pública. Luego también te sugiero, esto es lo que yo le sugeriría a un amigo, a una amiga, a un familiar, que te empapes de todo lo que puedas. O sea, mira en grupos de Telegram, mira, busca testimonios, busca gente que haya sacado la oposición, sobre todo gente que haya sacado la oposición y a poder ser en poco tiempo. Porque es lo que te decía antes, o sea, para mí tiene más autoridad alguien que se haya sacado la oposición en poco tiempo a la primera y todo eso que alguien que haya estado renqueando 5 años. Y esto también lo vas a ver, ojo, en los grupos de Telegram, donde hay mucha gente que va sentando cátedra y a lo mejor, claro, en cierto sentido se genera como una ilusión de autoridad y de experiencia, pero es una experiencia muy viciada, porque es gente que a lo mejor lleva encallada en la oposición 3 o 4 convocatorias. Pues quizás está mal que lo diga, pero es la realidad. O sea, esa gente para mí no tiene ningún tipo de credibilidad, porque me va a estar transmitiendo cosas que son sus errores, porque esta oposición no es para sacártela a la quinta, ¿vale? Y menos visto lo visto. También te sugiero que mires en nuestra página simplificatusopos.es. Entre otras cuestiones, te sugiero que mires el paquete de prueba, ¿vale? En el paquete de prueba, además, por cierto, de encontrar toda la recopilación de exámenes anteriores, podrás ver contenidos específicos de la oposición, gratis, obviamente, ¿vale? Porque para eso es el paquete de prueba. Podrás ver cómo son los temas, o ciertas, mejor dicho, ciertas partes de los temas, porque en ese paquete de prueba están partes de los temas, para que te hagas una idea de cómo es la materia, que eso es súper importante, porque si te interesa la oposición o crees que te puede interesar, también tienes que ver qué vas a estudiar, de qué se trata, ¿vale? Y ahí podrás ver muchos vídeos en los que explicamos temas, algunos de ellos capitales de la oposición. No son todos facilitos ni nada. También te digo, y lo veremos luego, la oposición no es difícil, ¿vale? O sea, no es una oposición conceptualmente difícil. La dificultad está un poco en la constancia, ¿vale? También te invito a que si quieres te puedas poner en contacto con nosotros y puedas pedir una entrevista de asesoramiento gratuita y sin ningún tipo de compromiso para que veamos tu caso, para que nos plantees pues dudas, cosas que en este tipo de contenido no te queden claras, ¿vale? Y te podamos pues decir, pues mira, yo veo que quizá en tus circunstancias esto o aquello o esta cuestión que no entiendes es así o lo que sea, ¿vale? O sea, pide también asesoramiento. A poder ser, la verdad, de gente que sepa de esta oposición, no de, yo qué sé, gente que prepara esta oposición lo mismo que prepara cualquier otra y que no ha pasado por el proceso. Yo creo que lo importante es mm, entender el proceso, ¿saben? Y entender que es un proceso particular, que no todas las oposiciones son iguales, y eso es fundamental. Bien, pasamos a ver el punto séptimo sobre el trabajo en sí, ¿vale? Aquí, de nuevo, sobre esto haremos otro vídeo, por cierto, que te aparecerá por aquí arriba, en el que explicaremos con más detalle cuestiones sobre el trabajo en sí, porque obviamente se pueden hablar mil cosas, pero sí te puedo adelantar que son puestos súper variados, de hecho, es que va en relación con esto. O sea, todos estos temas, menos quizá los primeros, que son un poco por ubicarse de la organización del Estado, constitución y todo eso, que no vas a trabajar con cuestiones constitucionales, pero de aquí en adelante es que te puedes ver trabajando en, qué sé yo, en la gestión de fondos de la Unión Europea, hasta trabajando en gestión de personal, en contratación pública, gestión del gasto. Todas estas cosas que se estudian en la oposición son los ámbitos también, constituyen los ámbitos en los que luego acabas trabajando, con lo cual es súper variado, ¿vale? O sea, es súper variado, es imposible concretarlo. Es súper variado y súper variable, es decir, el sitio en el que estés no tiene por qué ser el que te vayas a quedar toda la vida. Eso para mí es bastante motivador. Es de las cosas que más me gustan de esta oposición también, que son puestos que puedes empezar, como te digo, trabajando en contratación pública y puedes acabar en un organismo de la Unión Europea. Y esto me da pie también a hablarte de que, como tenemos aquí, puedes trabajar por toda España y también por el extranjero. Lo cual también lo hilo con lo de las retribuciones, porque en función de toda esta variabilidad vas a cobrar unos sueldos, unas retribuciones, mejor dicho, muy, pero que muy, muy variables. Sobre esto también haremos un vídeo explicando y comentando y mostrando
distintas nóminas y el porqué de sus cuantías, y la verdad que vas a alucinar porque vas a ver pues que la cosa puede variar entre unos 1.500, 1.600 de entrada, lo mínimo que puedes cobrar estará en torno a eso, con sus 14 pagas y todo eso. Hay sitios en los que incluso hay más, hay otros complementos, otras productividades, otras historias, hasta rangos salariales que rebasen los 7.000 euros. Y tú dirás, hay gente a lo mejor que vea esto, incluso gente que ya sea funcionaria y hayan sacado gestión y les choque esto. En ese vídeo lo explicaremos y mostraremos nóminas de gente que trabaja en la administración, que son A2. Sí que es verdad, no quiero ser tramposo, que son casos muy particulares. Obviamente, no sé, son casos muy particulares en los que cobras esto, pero se puede. Te doy un cierto tal que son puestos en el extranjero, ¿vale? Aunque también habrá puestos de A2 en territorio nacional que cobren eso, porque todo depende mucho de las retribuciones, van muy en función de un conjunto de complementos que son extremadamente variables, ¿vale? O sea, varían mucho las cuantías o pueden llegar a variar mucho. Hay unos elementos, las retribuciones básicas, que son más fijas, están más y están relacionadas y están, por así decirlo, topadas según el subgrupo, lo que decíamos antes, grupo A con A1, A2 y el grupo C con C1 y C2. En función de eso les corresponden unas retribuciones básicas, sueldos y trienios, vamos a no liarnos mucho, y luego están los complementos, que es algo que, como veremos en ese vídeo, varía muchísimo, ¿vale? O sea, hay complementos que pueden ni siquiera estar en algunas nóminas y otros complementos que pueden estar en todas, pero pueden variar enormemente. Bien, para terminar, te quiero compartir una serie de ideas de ya juicios de valor o apreciaciones más personales desde cosas como la dificultad o hasta qué punto considero y por qué que es una buena oportunidad o para quién. Con respecto a la dificultad, seguramente te plantearás, dirás, bueno, 58 temas, 2 exámenes, esto es difícil. Yo en esto me gusta poner un símil, ¿vale? Que es el símil del maratón en el que uno corre el maratón solo. La oposición de Gace, desde mi punto de vista, es como un maratón solitario, porque tú un maratón no lo puedes correr de entrada, o sea, salvo que tengas una preparación física muy fuerte, a ti te dicen, venga, corre, yo qué sé, 41 kilómetros, no sé, no recuerdo cuánto es, ¿no? Pero a ver si eres capaz. Y no puedes, es imposible, ¿de acuerdo? O sea, no puedes, de un día para otro no puedes hacerlo. Necesitas, por narices, necesitas un bagaje, necesitas un entrenamiento. Con lo cual, la clave está en que no puedes conseguirlo a corto plazo. No puedes hacerlo en pocos meses. Eso es imposible. Necesitas una maduración, necesitas asentar muchas cosas. Pero, pero si eres capaz de correr esos kilómetros, aunque tardes algo más, aunque vayas renqueante, aunque llegues echando los higadillos, ¿vale? Eh, se consigue. Es decir, a medio plazo es una posición muy segura, porque es como, por así decirlo, es como que corres solo, como que corres sola. La competencia es muy escasa. Y si alcanzas la condición física para correr el maratón, es que lo vas a conseguir. Esa es la clave, ¿vale? A diferencia de otras oposiciones en las que, por ejemplo, en administrativo se puede conseguir en menos tiempo, ¿vale? En cuestión de meses se puede conseguir. La competencia, el examen, hay una serie de rigores en las que necesitas más intensidad también. La dificultad ahí, aunque es factible a corto plazo, eh, hay como otros rigores, ¿vale? Por eso hago un poco este símil. O sea, a medio plazo es fácil, pero tiene que verse a medio plazo, mínimo, ¿de acuerdo? ¿Y qué quiero decir con medio plazo? ¿Qué son unos tiempos que considero razonables? Pues depende, porque esto es una cosa que también nos consultan muchísimo, recibimos muchas llamadas y ¿en cuánto tiempo me puedo sacar gestión? ¿Cuánto estudias? ¿Cuánto vas a estudiar? ¿Vale? Porque, claro, no es lo mismo alguien que estudia 2 horas que alguien que estudia 8. El segundo estudia 4 veces más. Y de hecho, también hay que entender que si tú estudias muy, muy poco,
Hay que entender, quiero decir, los rendimientos de ese tiempo. Si tú estudias 1 hora al día, entre que te sientas, que coges ritmo, tal, tu franja de tiempo eficiente es mucho menor. La proporción de tu tiempo eficiente es mucho menor. En cambio, si estudias en secciones de tiempo en las que te da margen para coger foco, tu tiempo se potencia todavía más, ¿vale? Pero bueno, esto ya es un poco más, un poquillo más, digamos, intrincado y demás. La cuestión, tiempos razonables, ¿vale? Una persona con un ritmo, lo que yo considero bajo, 4 horas de estudio, también te digo, yo creo que no merece la pena meterse en la oposición para estudiar 3 horas o menos, porque es que entonces se te va a eternizar, ¿vale? Entonces es que no te la vas a sacar. Pero si estudias 4 horas, en torno a 4 horas de promedio, no me vale estudiar de lunes a viernes 4 y el fin de semana no hacer nada. Hablo de promedios, ¿vale? Todas estas horas son horas promedio. Si estudias 4 horas, yo creo que tienes que pensar en el entorno de los 2 años. A partir de las 6, en el entorno de las 6, 8 horas, ya puedes pensar en el año y poco. Año y 3 meses, una cosa así. Y luego, si ya vas en modo que yo llamo espartano, em, que eso ya rebasas las 10 horas al día de promedio, esto tú dirás, está loco, es posible, pero esto existe, ¿vale? De hecho, un servidor es como se sacado las dos oposiciones, yo estudio así, pero sí que es verdad que esta mecánica o esta dinámica, este modo espartano, no sé hasta qué punto es aconsejable, ¿vale? O sea, no sé hasta qué punto es aconsejable. Aparte de que, lógicamente, necesitas contar con todo de cara, o sea, con todo, todo muy favorable. No tienes que trabajar, no tienes que tener responsabilidades, o sea, esto no se puede dar para todo el mundo. Aunque se te pudiera dar, teniendo en cuenta que esto hay que enfocarlo a un medio plazo, a un año aproximadamente, mm, es muy duro, ¿vale? O sea, yo lo he hecho, pero y yo soy, por así decirlo, bastante borrico para estas cosas. Pero yo no sé si yo tuviera que pensar en a un año vista, si me plantearía estudiar, pues eso, estudiar lo que yo he estudiado, de estudiar pues 11 12 horas todos los días. Sobre esto también digo un par de cosas. Igual que no quiero generar, por así decirlo, mentalidades que luego puedan ser nocivas, de decir, demasiada presión y demás, sí que te puedo asegurar que yo no estaba, yo no entré en estas dinámicas porque sí, o porque yo tenga una resistencia especial, o porque esté loco, sino porque si llevas una mecánica de estudio, si llevas una planificación, un sistema con el que tú avances, es más fácil sostener la motivación. O sea, esto es muy importante que lo entiendas. O sea, si tu sistema te hace avanzar y además está pensado para que puedas ir alternando distintas dinámicas de estudio, esto es posible, ¿vale? Pero de entrada, y menos en este vídeo, no lo puedo recomendar así como así, ¿vale? No es un poco como el disclaimer ese de no intenten esto en casa, pues tengo que hacerlo aquí. Ya si acaso en otros contenidos explicaré en qué circunstancias y por qué. Bueno, de hecho, en los vídeos en los que explico mi experiencia, explico en qué circunstancias y por qué yo pude estudiar con estos ritmos, ¿vale? Ya te adelanto que, como digo, no es que yo sea un superhombre ni que esté. Yo sufro también, o sea, yo también lo paso mal si estudio mucho, pero hay circunstancias en las que se puede. Y claro, todo esto hay que verlo en función de cuánto tiempo quede para el examen. Porque claro, dice, si una persona que tenga 6, 8 horas para estudiar y ya la convocatoria haya salido, pues difícilmente le va a dar tiempo, porque entonces le va a pillar el toro. En esos casos, es más recomendable apuntar a otras oposiciones, como por ejemplo administrativo del Estado, en las que con 6, 8 horas de estudio, en un margen de 10 meses, sí que se puede, ¿vale? En menos de un año sí que se puede. O sea, que todos estos tiempos, si estás empezando, tienes que contraponerlos tienes que alzar la vista y decir, vamos a ver, ¿cuánto tiempo puede quedar de aquí al examen? Cosa que nosotros más o menos podemos hacer cierta cábala.
sobre todo cábalas mínimas, ¿vale? De decir, de aquí al examen como mínimo, esto. Porque, claro, no es lo mismo el punto en el que yo estoy grabando este vídeo, en el que no hay oferta de empleo, o sea, no hay oferta de empleo y se entiende seguramente que la oferta de empleo va a caer antes que la convocatoria, con lo cual todavía hay más margen incluso para que salga la convocatoria. El proceso, te lo recuerdo, por si no te ubicas en esto, es oferta de empleo, convocatoria y examen, ¿vale? En un momento en el que a lo mejor se intuya que la convocatoria a lo mejor le faltan 3 4 meses, luego a eso súmale 7 u 8 hasta el examen, pues ya te haces una idea. Y en función de tus tiempos, pues puedes decir, me da lugar o no. Otro escenario es que se podrían plantear muchos, ¿vale? Pero imagínate que empiezas y ya se ha convocado y la gente de esa convocatoria, tú a esa no llegas porque no te has podido inscribir, la gente de esa convocatoria está esperando el examen. Es un caso, por ejemplo, bastante propicio porque tienes muchísimo tiempo, porque tiene que llegar ese examen, se va a resolver, todavía la convocatoria siguiente a saber, a lo mejor tienes 1 año y medio, 2 años hasta el próximo examen, ¿de acuerdo? Tú, ¿vale? Tienes que ver eso, o sea, tienes que ver no solamente tus circunstancias, sino las circunstancias de los procesos, porque si no, no tiene sentido. O sea, tú tienes que adaptarte al proceso. No, el proceso no se va a adaptar a ti, la administración nunca se va a adaptar a ti. Y como conclusión, yo considero que viendo todas estas cosas, si cumplen los requisitos, si estos tiempos te favorecen, te son propicios, si te encajan las cosas que hemos dicho, por la dificultad, por las plazas y por las oportunidades que ofrece, tanto retributivas como de hacer, como de profesionales de hacer carrera, yo considero que gestión es posiblemente la mejor opción que hay. Y digo esto después de, y lo cuento en mis vídeos, después de haber superado yo ciertos prejuicios que tenía con respecto a esta oposición. También es verdad que, claro, yo durante un tiempo la veía cuando eran 3 exámenes, era un proceso más duro. A día de hoy es un proceso mucho más fácil. O sea, se ha facilitado muchísimo. Y me da la impresión, incluso diría, me da la impresión de que la gente no es del todo consciente de, sin dejar de verla a medio plazo, sin dejar de verla en el marco del año, de lo fácil, entre comillas, o de lo facilitador que es el proceso, ¿vale? Así que bueno, te animo a que la consideres, a que analices todo esto, a que busques la información como te he dicho antes, a que si quieres te pongas en contacto con nosotros para que podamos estudiar tu caso sin ningún tipo de compromiso. Es algo que hacemos encantados. Y bueno, si decides prepararte, obviamente nosotros te podemos acompañar en el proceso. En cualquier caso, nos vemos por este canal de YouTube, en nuestra página Simplifica tus Opos. Y nada, me despido. Muchas gracias por tu atención. Hasta próximos vídeos. Hasta otra. Chao.